Esta noche, el expresidente Donald Trump ha sido declarado culpable en el caso donde se le acusaba de pagar a una actriz pornográfica a cambio de su silencio. Estas fueron las palabras del triunfante fiscal de distrito, Alvin Bragg. Escuchemos. Donald J. Trump is guilty of 34 counts of falsifying business records in the first degree to conceal a scheme to corrupt the 2016 election. Así es. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un expresidente es declarado culpable en un juicio penal. Ahora el candidato presidencial republicano deberá esperar hasta el 11 de julio, 4 días antes del inicio de la convención republicana, para conocer la sentencia que va a recibir. Vamos a analizar este tema desde todos los ángulos y comenzamos con nuestro panel de analistas. ¿Qué opinan de este veredicto y cómo creen que impactará la elección presidencial? Vamos a empezar con la derecha primero. Empezamos contigo, Bianca. Bueno, yo creo que es más que evidente que esto es algo que es sumamente decepcionante para nosotros, especialmente para mí. Creo que esto es otra evidencia más de lo que estamos viviendo en estos momentos. Son unos tiempos muy difíciles, muy oscuros. Esto es evidencia de una república bananera, porque cuando vemos que desde el principio están ya festejando y celebrando lo que ya se esperaban, es porque desde un principio no estaban interesados en una verdadera justicia o interesados en tratar de determinar que esta persona, como dicen, que nadie está por encima de la ley, que fuera inocente hasta que se demostrara lo contrario. No, porque desde un principio habían dicho que Donald Trump era culpable hasta que se demostrara lo contrario, lo cual es contrario de lo que establece la Constitución de este país. Así que esto es un momento que, aunque la gente quizás esté celebrando, los que estén anti-Trump, como ese lado de la mesa, la verdad es que la persona que celebre esto no vuelva a decir que está en contra de lo que está pasando en Rusia, porque se alinea más a los morales y las políticas de Rusia al estar apoyando la persecución política tan obvia y tan abierta de un oponente político en unas claves elecciones como lo son estas de este noviembre. La acusación está de este lado de la mesa. Empezamos contigo, Ado. A ver, yo no es que esté celebrando, simplemente que sigo creyendo que nadie está por encima de la ley y nunca me imaginé que en este país, y lo digo desde un aspecto positivo, que se hiciera justicia. Esta es una persona que ha evadido, que la historia desde antes de ser presidente es una persona de que ha estado en batallas legales una y otra vez, pagado millones de dólares por romper cualquier tipo de protocolo. Y muchas veces te preguntas, ¿podrán personas en poder en realidad enfrentar la justicia? Y el día de hoy lo estamos viendo. Y yo creo de que más que claro a la pregunta que tú hacías al inicio, si le va a afectar, no, yo creo que no. Para mí, muchos republicanos pensé que iban a cruzar la línea cuando a él se le encontró responsable de abuso sexual y pareciera que eso no les importó, mucho menos un caso legal de documentos. Obviamente no va a tener un impacto, por el contrario, empodera a su base, pero los votantes tienen muy claro que la decisión que van a hacer este noviembre, o un criminal, hoy sí, un criminal, o una persona que quiere y ha sacado y va a seguir avanzando al país hacia el frente. Franklin, ¿nadie está por encima de la ley o esto es una república bananera? Nadie está por encima de la ley y nadie tampoco va a estar por debajo. Si creemos en el sistema de justicia todos en esta mesa, también hemos de creer el derecho a apelar y el debido proceso, ¿ok? También debemos creer que la Constitución permite, sí, a una persona incluso que sea culpable de determinados delitos, de correr para ser presidente, porque nuestros padres fundadores creían que la última palabra, el último veredicto ha de ser de los estadounidenses en las urnas electorales. Más allá de lo que pienses de Donald Trump, más allá de que sea republicano o demócrata, esto es un evento profundamente histórico que va a determinar sin ningún tipo de duda el futuro del país. Y ante esto yo quiero hacer una conclusión muy clara. Si a mí me decían, después del año 2020, cuando Donald Trump pierde las elecciones y abandona la Casa Blanca, que él iba a liderar el Partido Republicano y que iba a estar incluso 3 años después liderando las encuestas, cualquier encuesta seria la está liderando, por encima de Joe Biden, yo hubiese creído que ese panorama era muy, muy optimista y no lo veía así. Hoy incluso cuesta creer que Donald Trump pueda ser presidente y pueda ganar las elecciones en el mes de noviembre. Pero si eso termina sucediendo, que yo creo que es muy probable, veremos el día de hoy como un día importante, significativo, que de alguna u otra forma fortaleció su base y enfureció a un importante sector de los estadounidenses.
Y al final hay que dejar algo muy en claro. Nosotros estamos hablando de ese caso legal y hemos seguido por 5 meses con todas sus complejidades, con testimonios terribles aceptados por todos en la mesa, como por ejemplo el de Michael Cohen. Pero hoy los americanos están preocupados por el costo de la gasolina, están preocupados por el conflicto en Medio Oriente y en el este de Europa, están preocupados por una economía que no crece como debería, con una inflación que sigue estando por encima del 3%, por el crimen, que por cierto en Nueva York caminan violadores de manera libre, la ironía de la vida. Y eso al final va a terminar pesando en noviembre. Y yo creo que muy probablemente eso sea lo que traduzca los resultados electorales. Heidi, un comentario rápido. Rápido. No, espérate, ¿por qué yo rápido? Mira, precisamente por eso tenemos 3 ramas de gobierno, precisamente para que cada una se encargue de otra cosa. El hecho de que aquí hayan problemas en el país no significa que a un criminal se le tiene que dejar simplemente correr, simplemente porque fue presidente. Bueno, la campaña de Donald Trump cree que puede convertir este dañino veredicto en algo positivo para Trump y cree que su candidato puede sobrevivirlo. ¿Qué creen de esto? ¿Es posible convertir esta derrota en un triunfo en las urnas? Empiezo contigo, Heidi. O sea, después de que vimos lo que sucedió en enero 6, vimos que las personas que apoyaban a Donald Trump, después de ver el intento de acabar con la democracia de este país, lo siguieron apoyando. En realidad pensamos que el hecho de que Donald Trump haya falsificado registros comerciales van a afectarle. La respuesta es no. Las personas que apoyan a Donald Trump lo van a apoyar, incluso tal y como él lo dijo, que él puede dispararle a una persona en la Quinta Avenida y que las personas que lo apoyan no van a dejar de apoyarlo, y tenía la razón cuando lo dijo. ¿Tú qué opinas, Bianca? Pues claro que le va a beneficiar. Lo hemos ya estado viendo desde que se dio públicamente esta determinación, este veredicto. La página web de la campaña de Donald Trump, donde típicamente se hacen las donaciones, había colapsado. Eso es más evidencia de que hay personas que se sienten frustrados con lo que están viendo en este país, incluso personas en nuestra propia comunidad latina que vienen de otros países latinoamericanos donde habían experimentado actitudes muy, pero muy similares a la que estamos viendo hoy día con nuestro sistema judicial, y les da miedo. Y precisamente creo que tienen toda la razón para que le den miedo, porque esto no es algo que debería de estar sucediendo en este sistema político donde supuestamente tenemos esos cheques y balances que no se están respetando. Pero sí, esto le va a beneficiar. Hay muchas personas independientes que ya han expresado, incluso celebridades que han dicho que esto es súper, súper obvio, que es una persecución política y que por eso van a votar por Donald Trump, que nunca habían considerado votar por él en el pasado, pero que ahora ven lo que está at stake, lo que está en peligro, y que van a votar por él. ¿Tú qué opinas, Ado? A ver, yo siento que no es necesariamente o que le vaya a afectar o que le vaya a beneficiar, sino que va a reafirmar su base. Hasta cierta manera tenemos que recordar que estos casos, independientemente de tu opinión al respecto, le han beneficiado hasta cierta manera a Donald Trump porque los medios y la atención ha estado el foco en él. Entonces todos los días, no importa lo que esté haciendo Joe Biden, dónde esté haciendo campaña, qué esté anunciando, la atención está en Donald Trump. Hoy, por los próximos 6 meses, pareciera ya que eso va a empezar a reducirse y Donald Trump, entonces vamos a empezar a verlo más en realidad quién es y recordarle a las personas de que ahora es un criminal y de verdad lo que él significa y lo que él verdaderamente es. Bueno, según una encuesta de Marist, el 17% de las personas consideran que podrían cambiar su opinión, su voto, con respecto a Donald Trump, dependiendo del resultado del juicio. ¿Tú crees que va a cambiar? Hay muchos elementos que no estamos considerando. Por ejemplo, ¿irá a la cárcel realmente? ¿No irá a la cárcel? ¿Cómo podrá hacer campaña? ¿Cómo funcionará su proceso de apelación? ¿Se decidirá antes de la elección o no? Son muchos elementos que todavía hay que juzgar, pero hoy por hoy los procesos legales realmente lo han impulsado a él en términos de campaña, económicos, es decir, y también popularidad política, porque en gran parte, y aún así tiene razón en eso, él ha logrado eclipsar la conversación política a su alrededor. Y eso lo ha favorecido enormemente.